Está la cámara por acá. Ok. Bueno, tenemos la transcripción. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Es un gusto poder estar con ustedes en este primer CIPAS del curso Electrónica de Potencia. Mi nombre es Wilson Arrubla. Soy tutor seguramente de algunos de ustedes. Solamente tengo 69 estudiantes, si mal no estoy. El curso tiene 300 algo de estudiantes, entonces es muy probable que sea tutor de algunos de ustedes y pues de otros no. Entonces, básicamente lo que atañe a este CIPAS es primero pues dar las orientaciones de cómo abordar la actividad, hacer algunas explicaciones. He notado que ya algunos estudiantes han empezado a hacer sus aportes y he visto algunas falencias respecto a un punto específico que les piden, que es el segundo punto respecto a lo que es un diagrama de flujo. Entonces me di a la oportunidad de meter unas diapositivas allí de lo que son los diagramas de flujo para dar una directriz que les quede clara, porque como les comentaba, vi algunas cosas que de pronto me generan que el concepto no está claro. Entonces, la metodología que voy a utilizar pues sería ir tratando punto por punto de lo que ustedes tienen que hacer. Revisamos la guía y las dudas e inquietudes que vayan surgiendo me las pueden hacer saber. Si en el momento no la contesto para no salirme de la línea de lo que estoy explicando, les comentaré que se la respondo en un momento más tarde. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, si antes de empezar tienen alguna pregunta, ya empezaron a leer la guía, ya leyeron el artículo, alguna duda en específico respecto al trabajo, sería bueno que antes de empezar me comentaran y ya después iniciamos. No sé si quieren comentar algo antes. Ok, entiendo que hasta ahora, bueno, de los que están aquí, van a utilizar la redacción. ¿Quiénes no han revisado el artículo? O sea, el artículo científico de la guía que les manda a leer a ustedes, ¿quiénes no lo han realizado? Ok, Martín no lo ha revisado. O Martín, esa es una redacción, ok. Ok, hay varios participantes que no. Entonces, ok, perfecto, bueno. La invitación es, la invitación es a que leamos los teóricos porque básicamente va a ser la base de iniciar este proceso de diseño. Acá, por ejemplo, el profesor en la webconferencia, esta gráfica me la tomé de él, con su permiso, da unas indicaciones como paso por paso de cómo ustedes deben abordar lo que es esta primera fase. Lo primero es estudiar las referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas, voy a aprovechar aquí, voy a pasarme a la otra pantalla. Voy a pasar acá a la página de UNAP con el fin de mostrarles, porque allí hay varias referencias, pero para que ustedes... Ok, voy a ir ingresando acá. Voy a abrir un momento acá y listo. Está pidiendo un código de acceso. Ya lo activaron. Segundo. Ok. Por acá de una. Cursos virtuales. Electrónica de potencia. Y entendería que acá en aprendizaje, en la unidad 1, tener en cuenta que las referencias que van a empezar a abordar son desde aquí, para la fase 1, aquí les las indicaciones. Entonces acá, por ejemplo, están los principios de operación de semiconductores de potencia, este concepto de TDAH, que es la distorsión armónica total,
es importante que ustedes hagan lectura. Y también hay un artículo que es de González Sáenz que ustedes tienen inclusive que hacer un análisis crítico. Entonces, la invitación a los compañeros que todavía no han iniciado es que hagan una lectura de estos temas. Entonces, continuando, luego hay que comprender el concepto de lo que es la distorsión armónica total, seguido de comprender lo que es el proceso de la generación de una señal SPWM, determinar los valores de los índices de modulación de amplitud y de frecuencia que se generan en la menor THD, que la THD es la distorsión armónica total, ¿cierto? A ustedes se les compartió en el foro un algoritmo y ya vamos a ir revisando punto por punto para que le queden las precisiones a ustedes de cómo es la actividad. Y finalmente tienen que hacer un diagrama de flujo mediante el cual se explica el funcionamiento del algoritmo dado. En ese orden de ideas, el primer punto de la guía dice textualmente lo que ustedes están viendo aquí. Reconstrucción del algoritmo matemático. Dice que ustedes deben copiar a color el algoritmo que cada estudiante reconstruye y complementa. Determinar cuál es la mínima THD, ya lo vamos a comprender más adelante ahora que estemos analizando, a partir de los índices de modulación de amplitud y de frecuencia. Como comentarios en las líneas de código, como comentarios en la línea de código explica la función de cada instrucción del algoritmo. Este algoritmo debe estar copiado como texto, también lo vamos a revisar, de forma que el tutor al momento de hacer la evaluación lo pueda copiar y llevar a MATLAB. Bueno, en este primer punto, vamos a revisar aquí inmediatamente en el foro, vamos a revisar en el foro, para ir dando como esas claridades. En el foro, en todos los foros de ustedes, aunque no sean mis estudiantes, va a ser el mismo foro, se hizo con esa intención. En el foro ustedes van a encontrar lo siguiente. Ustedes van a encontrar una apertura de foro, ¿cierto? Y van a encontrar unos elementos. Van a encontrar el código de la SPWM en un PDF. Van a encontrar la plantilla, que ya también la vamos a revisar, y van a encontrar el artículo que tienen que dar lectura. Entonces, voy a abrir la plantilla. Si de pronto no han tenido tiempo para revisar dónde van a trabajar, nosotros aportamos una plantilla. Esa plantilla que ya está abriendo, permítame un segundo. Aquí está. Esa plantilla está estructurada completamente para que ustedes simplemente hagan sus aportes. Entonces, todo lo que está en rojo simplemente lo van a cambiar. Acá ustedes van a colocar los integrantes del equipo que participaron en la actividad, ¿cierto? Y aquí, pues, la fecha y pueden colocar inclusive Colombia al final. Hacer una introducción. Este primer punto 1.1, que es la reconstrucción, fíjense en la estructura. Este trabajo tiene una parte individual y una parte, pues, que es medio colaborativa. Pero al final, cada diseño va a ser completamente diferente. Y miren que la estructura la voy a bajar para que se den cuenta de algo. Aquí arrancamos con nombre completo del estudiante 1 y esto va a ser una réplica para el estudiante 2, para el estudiante 3, para el estudiante 4 y para el estudiante 5. Ustedes eligen sobre sobre qué estudiante van a trabajar, pero van a encontrar lo mismo. Este primer punto que estamos tratando es es este que está aquí, 1.1, y es el que vamos a empezar a explicar. Entonces, antes de yo continuar a entrar al código de MATLAB, que también lo voy a descargar, antes de pasar a cada punto que vamos a ir explicando, ustedes deben de descargar el código SPWM. Ese código, aquí, ustedes van a encontrar un código que ustedes nada más van a copiar y pegar. Tienen que tener mucho cuidado porque al momento de copiar y pegar, por ejemplo, aquí en este salto de línea, MATLAB te lo va a reconocer como una instrucción aquí, control. Entonces tienen que estar muy atentos de organizar nuevamente para que se vea, pues para que esté bien. Para que este comentario, por lo menos al momento de pegarlo allá, diga periodo de la señal sinusoidal de control en una sola línea y que quede verde, porque lo más probable es que aquí les vaya a salir a ustedes, y ya lo vamos a revisar, control como una instrucción, como una línea de instrucción. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí específicamente? Lo primero, en este primer punto que nos está diciendo acá, ustedes tienen
que explicar absolutamente todas las líneas del código. Es decir, acá el profesor, permítanme aquí, acá el profesor, ¿dónde cogió esa? Aquí está. Acá el profesor les dejó algunos comentarios. Por ejemplo, aquí por ejemplo, en MA le dice índice de modulación de amplitud y les da la fórmula. Acá está índice de modulación. Entonces, él está explicando esta instrucción, ¿cierto? Pero ustedes tienen que explicar las demás. Por ejemplo, ¿qué hace esta instrucción? Cierra todo, limpia pantalla, limpia ventana. ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué se calcula aquí? ¿Qué hace esta instrucción? Entonces, ¿para qué? Para garantizar que ustedes están siguiendo cada uno de los pasos y están entendiendo el código. Ya, cuando ya ustedes logran entender el código, se van a apropiar del diseño. Al final, ustedes van a encontrar, o el programa les va a arrojar a ustedes la SPM, perdón, la THD, que es la distorsión armónica total, y hay que elegir la menor posible que se está generando de cierta cantidad de intentos que tienen que hacer ustedes. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. Ok, perfecto. Doctor, Bueno, ¿me escucha ahí? sí, sí escucho. Mira, por ejemplo, entonces, voy a tomar un ejemplo donde dice close all, clear all y CLC. En Ajá. esa parte, entonces, explicamos esa línea. ¿Es En un correcto? comentario, sí, en un comentario. Todas las líneas tienen que quedar comentadas, todas. Eso que Todas. aparece en rosado, ¿a qué se refiere? Ah, esto que está en rosado, cuando tú ejecutes, realmente esta instrucción le está diciendo a MATLAB que pida al usuario, o sea, esta información va a salir por pantalla y le va a pedir al usuario que digite el valor de frecuencia de la señal sinusoidal. O sea, ahora que lo ejecutemos, te vas a dar cuenta que cuando hagamos la ejecución, la primera instrucción es limpiar pantalla. La segunda instrucción es pedirle al usuario que ingrese la frecuencia, ¿cierto? La tercera instrucción es pedirle al usuario que ingrese el índice de modulación de amplitud. La tercera instrucción, o cuarta instrucción más bien, es pedirle el índice de modulación de frecuencia al usuario, que somos nosotros, los que vamos a hacer diseño. Y finalmente, por pantalla, también te va a solicitar, porque mira que la instrucción input, y acá lo que va a salir por pantalla va a ingresar, el voltaje de control. Entonces, básicamente, estas instrucciones hacen eso. Y lo vamos a ver ahorita que hagamos la ejecución del código, porque vamos a ejecutar el código. Entonces, hasta ahora solamente quiero que les quede claro que este código debe venir completamente comentado. ¿Sí les queda claro eso? Sí, señor. Sí. Profe, una pregunta. Sí, señor. O sea, después que hagamos todo eso en MATLAB, lo copiamos y lo pegamos en el formato que... Sí, para allá vamos, porque allí hay un temita, y es una recomendación que les hago, que muchas veces MATLAB, cuando tú copias, se pueden venir los números de las líneas de ejecución. Y la idea es que se venga totalmente limpiecito, así como lo están viendo ustedes, porque si hay un número en las instrucciones como 1, 2, 3, 4, 5, cuando nosotros querramos ejecutar su código, nos va a salir error porque va a tomar el 1 como una línea de código dentro de la línea de código. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, claro. Ya. Ok. Profe, yo tengo una pregunta que bueno, quizás me perdí un poquito con el tema del código como tal. El código solamente sería reemplazar por los valores que nosotros hallamos primero. ¿Es así? Sí, O sea, sí, pero el claro. código, El código, la es que el ejecución no se código cambia es la nada. herramienta base para ustedes, es la herramienta base porque ustedes en el punto 3 van a tener que hacer muchas iteraciones para encontrar la mejor THD para su diseño. Entonces ustedes van a tener que elegir, por ejemplo, un índice de modulación de entre 0.7 y 0.9 y van probando también con los índices de modulación de frecuencia y van buscando con el código, con este código de ejecución, ustedes van a ir buscando la menor THD que les genere. Entonces, cuando ya ustedes digan, bueno, esta es mi THD, la mejor que pude sacar, entonces esta es con la que yo me voy a quedar en mi diseño. Ok, pero en este caso el código solo nos generaría un resultado como tal decimal, o sea, no nos Sí, sí, generaría sí, claro. Ya gráficos vamos, ni nada de eso. ya les voy a mostrar la ejecución del código.
Ok, Ya les voy a listo, mostrar la profe. ejecución del código. Perfecto. Entonces, pero antes de mostrarles la ejecución en MATLAB, yo sí quiero hacer una pregunta. Todos ustedes ya tienen acceso a MATLAB. Entonces, yo aquí voy a abrir porque ustedes pueden trabajar bien sea por MATLAB online o pueden trabajar por MATLAB desktop. Entonces, yo quiero que la persona que todavía tenga problemas con MATLAB me indique aquí en esta reunión, o de lo contrario, daré por sentado que todos tienen acceso a MATLAB. Pues yo tengo MATLAB online, me trabaja bien, creo que no hay inconveniente, ¿cierto? Bueno, aquí, ¿quién tiene inconveniente? Igual, como esto va a ser una reunión, no están todos acá. Yo les recomiendo, si van a trabajar por online, voy a hacer los pasos rapidito. Voy a abrir, voy a escribir aquí MATLAB online. Yo lo voy a escribir en Google. Entonces aquí simplemente entro a MATLAB online. Yo debo de autenticarme. En este caso ya yo estoy autenticado, pero aquí ustedes pueden, yo le puedo dar sign out o puedo darle en ingresar. Entonces simplemente ya estando aquí, ustedes van a encontrar la versión online, que está aquí justo en este lugar. Entonces, aquí ingresamos, ¿cierto? Y acá tenemos usar MATLAB online, darle inicio. Pues simplemente es como darle inicio y decirle abrir MATLAB online. Entonces, una vez carguen, ustedes lo que van a hacer es copiar y pegar el código y organizarlo para que les pueda ejecutar, por lo que les comenté ahorita, que es posible. De hecho, ya les muestro, dejen que cargue. Entonces, por ejemplo, aquí, todavía no ha cargado. Yo tengo ya el código, de hecho, yo tengo el código aquí ya, este es el mismo código, pero voy a abrir, permítanme un segundo que esta pantalla no se ve muy bien. Ok. Por ejemplo, yo aquí podría iniciar uno nuevo, ¿cierto? Y el ejercicio que realmente ustedes van a hacer es coger permítanme dónde es que estoy. Eso es, tengo muchas páginas abiertas. Aquí. Acá, aquí. Entonces, por ejemplo, ustedes cogen el código, ¿cierto? Se van a dar cuenta que es muy probable que tenga problemas al inicio. No hay más. O sea, yo acá en MATLAB Online, si yo lo pego tal cual como está, es probable que pueda tener problemas. Y mire que aquí tengo los números. Mira, por ejemplo, aquí, algoritmo para la instrucción a partir de la. Esto ya es una instrucción. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces ustedes tienen que llegar y empezar a organizar. Entonces, por ejemplo, aquí, muy atentos pues, a reorganizar el código para que lo puedan ejecutar. Entonces, miren, por ejemplo, aquí. Esta me está saliendo una línea aquí, un problema aquí. Yo simplemente, al momento de suprimir, ya voy como corrigiendo, y aquí hago lo mismo, acá tengo el mismo problema. Y bueno, este ejercicio tienen que hacerlo ustedes. Una vez que ya ustedes lo organicen, ya ustedes lo van a poder correr. Bueno, hay que guardarlo primero. Entonces sería, por ejemplo, prueba 1, HD. Entonces, en este caso, ahí me está generando un error. Ah, bueno, este error es porque lo nombré mal. Bueno, vamos a dejarlo así. Yo lo tengo acá. Ustedes lo organizan. Aquí no me ejecutó porque dejé un espacio en blanco y MATLAB no acepta espacios en blanco. El nombre tiene que ir completo. Entonces, ya yo lo tengo aquí. Ustedes, una vez lo reorganicen, tienen todo el código. Ya saben que el compromiso es que cada línea la van a comentar. Entonces, ya ustedes saben cómo comentar. Aquí tienen ya el machete de cómo comentar. Y de hecho, ya en software para ingeniería ustedes aprendieron. Entonces, si ustedes ejecutan, ¿cuál es la forma en que les va a aparecer acá en MATLAB? Vamos a ver, permítanme a ver. Creo que el Command Windows me salió por este lado. Aquí está. Miren. Entonces, por ejemplo, ya yo le di ejecutar. ¿Y qué me está pidiendo? Lo que me preguntaba el compañero inicialmente. La primera línea dice, digite el valor de la frecuencia de la señal. Entonces, por ejemplo,
Para los criterios de diseño que tenemos nosotros, que lo tenemos en la guía de actividades y que también nos lo dan acá, nosotros vamos a trabajar, todos ustedes van a trabajar con estos parámetros de diseño inicial. 60 Hz va a ser la onda de la frecuencia de salida. Es decir, que yo aquí tengo que colocar sí o sí 60 Hz. No puedo colocar 70, no puedo colocar 120, sino 60 Hz porque son condiciones de diseño que me la están dando en la guía de actividades para esta ocasión. Una vez que ejecuto esto, entonces yo voy a ingresar el índice de modulación de amplitud. Entonces, el índice de modulación de amplitud, que ya lo vamos a revisar en la guía también, me estoy adelantando, es un valor que tiene que estar, si quieren apunten, pero eso lo explicó el profesor también en la web conferencia, es un valor que tiene que estar entre 0.7 y 0.9, es lo recomendado. Mayor a 1 da sobremodulación. Entonces, ustedes tienen que encontrar un valor de la THD mínimo, pues con valores que se ajusten dentro de los parámetros de diseño. Yo, por ejemplo, si yo coloco aquí 0.75, ¿cierto? Yo ahora tengo que ingresar el valor del índice de modulación de frecuencia. Y esto es otra cosa que ustedes tienen que estudiar. Ustedes tienen que saber lo que es el índice de amplitud, el índice de modulación de amplitud y el índice de modulación de frecuencia. La recomendación para la modulación de frecuencia es que ustedes utilicen valores impares desde 11 hasta 21. Son las recomendaciones que se dan para que se puedan eliminar los armónicos pares. Por eso se utilizan, ¿sí? ¿Quién está hablando? Sí. Tengo un micrófono abierto y no sé de qué hablo. ¿Qué hora es allá? Dile el favor, a ver, ¿quién está con el micrófono abierto? Espere. Bueno, creo que es Luis Fernando. Luis Fernando tiene el micrófono abierto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ya en las diapositivas también les voy a comentar un poquito al respecto. Aquí me estoy adelantando porque quiero que vean es la ejecución simplemente. Entonces, por ejemplo, yo coloco aquí 11. Una vez que yo coloco estos valores, ahora me va a pedir el valor de voltaje de la señal de control. Esas señales de control, por lo general, están entre 3 voltios y 5 voltios, que son los valores que utilizamos nosotros en las plaqueticas para tomar señales de control. Entonces, por ejemplo, ya ustedes aquí eligen, aquí es donde el diseño va a quedar diferente para absolutamente todos ustedes. Porque puede que Jason escoja que el voltaje de señal de control es de 3.5, puede que Luis Fernando coja que es 4, puede que Gustavo coja que es 5, puede que Jason coja que es 4.5. Entonces, fíjense que en esa dinámica los diseños van a quedar diferentes. Y los valores también de modulación de amplitud y de modulación de frecuencia, ustedes van a tener que diligenciar una tablita que ya vamos a llegar allá y van a tener que escoger el mejor índice de modulación. Estos índices por lo general se están dando en valor logarítmico y, por ejemplo, yo coloco aquí 3 voltios. Fíjense que el resultado que me va a dar MATLAB va a ser un valor, permítanme, ¿dónde cogió la ejecución? Vamos a darle chance. ¿Qué pasó acá? Me generó un error. Vamos a colocarlo en 60 Hz, 0.75, una modulación de frecuencia de 11 y un valor sinusoidal de 3. Él aquí debería, bueno, ahí está la respuesta. Entonces, miren la respuesta. La respuesta que me está dando acá es una distorsión armónica total de menos 1.42. Acá hay varias cosas que ustedes pueden llegar a analizar y es importante que cuando ustedes estén revisando el código se van a dar cuenta. Por ejemplo, la figura 1, acá nos está dando una señal, la señal seno, ¿cierto? La figura 2 me está dando la señal triangular, que ahorita vamos a revisar cómo se crea la SPWM. La figura 3, acá encontramos una señal seno, y esta se le llama seno A y esta seno B, que es desfasada a 180 grados. Y acá tenemos las 3 ondas que se utilizan para crear una SPWM.
ustedes cuando estén cambiando los valores de frecuencia, sobre todo el índice de modulación más bien, ustedes van a notar que el valor de la amplitud de la gráfica diente de sierra va a aumentar o disminuir. Por lo general, dentro del diseño, y por eso se dan las recomendaciones, este valor tiende a ser un poquito mayor que estas ondas que ustedes están viendo acá, para poder hacer el respectivo muestreo, ¿cierto? Y hacer las respectivas comparaciones. Porque esto al final termina funcionando como un aportador. Entonces, estas gráficas ustedes las van a ir revisando. Acá pues ya esto es una comparación entre la seno A y la diente de sierra. Esta también es una comparación entre seno B y la diente de sierra. Acá ya encontramos la señal SPWM, que es el resultado de la comparación de estas dos que se encuentran acá. Y al final pues ya encontramos la SPWM. Bueno. Aquí me adelanté muchas cosas realmente. Yo solamente quería que ustedes vieran que aquí la ejecución, ustedes van a tener que hacer un ejercicio. Simplemente ejecutar X cantidad de veces para que encuentren el mejor valor de distorsión armónica total. ¿Cuál es el mejor valor? Normalmente estos valores están de -1, -1.2. Los mejores valores van a estar entre -1.3, -1.42. Este es muy bueno. El más alto que yo he visto es de -1.47, haciendo el ejercicio dentro de esos parámetros. Pero entonces ustedes tienen que hacer esa experimentación y mirando qué pasa con las gráficas cuando cambio una cosa, cuando cambio la otra. En fin, hasta ahora simplemente quédense con que tienen que ejecutar este código muchas veces y estar atentos a este valor de distorsión armónico total. ¿Tienen alguna pregunta al respecto aquí? Hola, hola. Profesor, ¿me escucha? Sí, claro que sí. El mismo algoritmo que nos dan allí, ese mismo nos hace que nos muestre la gráfica, ¿cierto? Todo, absolutamente. Miren que yo simplemente lo ejecuté. O sea, de hecho, te vas a dar cuenta que cuando estés explicando línea a línea, por eso es el ejercicio de explicar línea a línea, tú te vas a dar cuenta en qué momento se genera se plotea. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, generación de la señal seno A. Entonces, aquí hacen algo. Es que esto es igual a esto, por esto, y luego hagan el plop, tac. Aquí está. Generación de la señal. Miren, todo está aquí. Por eso es que ustedes tienen que explicar el código, para que se apropien exactamente de esta primera etapa del diseño que es muy, muy importante. Entonces, básicamente, hasta aquí las explicaciones que tienen que ejecutar. Estas gráficas las van a ir entendiendo a medida que van revisando la teoría. Ahora bien, permítanme yo reviso acá. Nosotros íbamos por acá. Íbamos por acá. A ver. Listo, hasta aquí es la reconstrucción. O sea, el primer punto, como lo vamos a revisar nosotros, es que ustedes tomen el código y lo documenten. Listo. Este primer punto queda claro. Sí, señor. Sí, tutor. Ok, perfecto. Entonces, este primer punto lo tenemos claro. Ahora bien, dice 1.2, explicación del algoritmo mediante un diagrama de flujo. En la web conferencia, a ustedes le explicaron esta gráfica. Yo aquí no alcanzo a ver bien porque esta segunda pantalla está un poquito con problemas de color, pero voy a esforzarme por explicarlo de la mejor manera. Resulta de que ustedes el código que ya le dimos, ustedes tienen que hacerle un diagrama de flujo. Y es importante que ustedes entiendan esta imagen, que esta imagen en teoría explica todo el proceso de cómo crear la señal SPWM. Entonces, por ejemplo, antes de llegar acá a crear el código del algoritmo, ustedes simplemente les pidieron unos valores, ¿cierto? Les pidieron la frecuencia, les pidieron los índices de modulación, les pidieron el voltaje de control. Eso ustedes lo pueden colocar en el diagrama de flujo, porque son entradas que van a entrar al sistema. Luego, esta explicación les puede servir mucho para el diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque en el código, si ustedes se dan cuenta,
cuando lo estén revisando, se va a crear la señal sinusoidal seno A, se va a crear la señal sinusoidal seno B, se va a crear la señal triangular, ¿cierto? Y el resto, después de que pasa, es todo esto que viene acá. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? Por ejemplo, acá le está diciendo la señal sinusoidal, ¿cierto? Aquí hay un comparador. Esto es un ciclo sí. Esto es, perdón, no es un ciclo sí. Este es un, sí, sí, exactamente. Si se cumple esto, haga esto y si no, haga lo otro. Sería un if, más o menos. Entonces, Condicional, profe. un condicional, así es. Gracias por recordármelo. Entonces, por ejemplo, miren que aquí tenemos una operación. Esta operación me está diciendo que si la señal seno A, que es esta que está aquí, es mayor que la triangular, entonces, si sí se cumple, entonces aquí me vas a colocar un valor de 1. En el comparador de A me vas a colocar un valor de 1. Y si no se cumple, entonces me vas a colocar un valor de menos 1. Esta comparación se hace con la señal seno A. Y la misma comparación se hace con la señal seno B, que está desfasada a 180 grados, que es este condicional que está acá, ¿cierto? Entonces, el resultado de estas dos, al final, esta explicación que está aquí, que sería en las gráficas, voy a ir un momentico a las gráficas para orientarlos. Vamos a revisar la gráfica aquí para que de pronto quede un poquito más claro. Entonces miren que en la figura, la primera que se crea es una señal seno, ¿cierto? Esta es la seno A. Luego, la diente de sierra que también se crea, y acá la diente de sierra, fíjense que la diente de sierra está por acá. La diente de sierra porque al final termina comparándose tanto con seno A como con seno B. Entonces, me salí. Entonces, fíjense que la diente de sierra la creó el código. Y aquí podemos ver la diente de sierra, podemos ver la seno A y podemos ver la seno B, que es la color verde. Y las comparaciones, esas comparaciones que estamos viendo nosotros acá, que básicamente son estas que están aquí, estas comparaciones, si es mayor o menor, al final termina siendo, por ejemplo, en la azul, aquí por ejemplo en la azul, no sé si esto me da un zoom, bueno, es más así. En la azul, por ejemplo, en este pedacito, el azul, la línea azul de seno, es mayor que este pico que está acá es negativo. O sea, la diente de sierra aquí es negativo y aquí es positivo la seno A. Ahora bien, en este tramito de aquí, quien es más alto es la triangular, quien es menor es la seno A. Entonces, esa comparación la va a estar haciendo así. Este pedacito que está aquí, este tramito, es mayor, entonces póngale 1. Es menor, póngale menos 1. Es mayor, póngale 1. Entonces, por ejemplo, en este tramo de aquí, la azul es mayor porque el pico está negativo, ¿cierto? El resultado de esa comparación finalmente termina siendo esto que está aquí. Él va comparando y va tomando un 1, un menos 1. Un 1, un menos 1. En el mismo espacio de tiempo que tienen la figura. Por ejemplo, este tramito de aquí es más pequeño que este que está acá. Miren que en el tiempo este es mucho más grande. Y eso mismo se ve acá en la figura. Aquí empieza más pequeño, aquí es más grande, un 1 y uno menos 1. Y así va haciendo la comparación. Eso que está haciendo ahí realmente es lo que dice acá exactamente esto. Esta comparación que está haciendo aquí. Y miren aquí, colóqueme 1, colóqueme menos 1, colóqueme 1, dependiendo de quién es mayor, si la seno o la triangular. Entonces siempre va a estar revisando eso. Una vez que pasa eso, ¿cierto? Lo hace con seno A y lo hace con seno B, que era la rojita y la verde. Entonces, ya cuando tenemos eso, simplemente se hace un restador digital. El restador digital, 1 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1, siempre va a ser 1 o 0. Y al final, eso va a terminar generando la señal SPWM. Esta información que está aquí les va a ser de mucha utilidad para hacer el diagrama de flujo. Entonces, recuerden algo respecto, bueno, hasta aquí alguna pregunta, porque voy a explicarlo del diagrama de flujo, porque me parece pertinente en este momento, debido a que he visto algunos aportes que me han hecho que no son diagramas de flujo. Entonces, en este punto, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, o si quieres, yo podría hacer alguna pregunta acá y alguien que me explique esa gráfica
y se gana 10 puntos, yo cojo el nombre de él y se lo doy al profesor. No sé si alguno se anima a explicarme esta gráfica. Martín, adelante Martín. Te la voy a colocar en grande para que puedas, a ver si quedó claro. Si Martín nos explica y a todos les queda claro, Martín le regalamos 10 puntos, se los gana más bien. Y yo le paso el dato al director para que ¿cómo se llama? Le agreguen esos 10 puntos en esta calificación. Martín, adelante. Bueno, listo. ¿Me escuchan? Claro que sí. Bueno, lo que yo entiendo en ese proyecto y en ese diagrama es que tenemos dos señales. Bueno, en realidad serían tres. Dos señales sinusoidal y tenemos una triangular que se van a comparar. ¿Ya? Una de las señales sinusoidales está invertida o desfasada a 180 grados. Listo. Entonces la señal A se compara con la señal triangular en el comparador que está arriba. Y en esta lo que hace es preguntar si la señal triangular, el valor de la señal triangular en ese momento es mayor al valor de la señal sinusoidal, manda 1. Si no, manda 0. Manda -1, perdón. Y en el comparador de abajo, pues es lo mismo, solo que la señal va a estar desfasada a 180, la sinusoidal, y va a pasar lo mismo cuando la señal triangular cuando la señal sinusoidal B sea mayor que la señal triangular, va a arrojar un 1, y cuando pues no se cumpla esa condición, va a ser -1. Y pues en la final lo que vamos a tener es, digamos que dos señales con modulación PWM, y al momento de llegar aquí al restador digital, lo que vamos es a restar esas dos señales, y pues en la final se tiene una señal SPWM. Ya eso es lo que va a obtener a la final. Van a ser, digamos que unas señales SPWM, pero lo que va a variar va a ser, digamos que ¿cómo se le llama eso? El ancho del pulso. El ancho del pulso es el que varía de acuerdo al momento o a la comparación que se está dando entre esas dos señales. Por eso que se ve así como unos pulsos más anchos que otros. Ok, perfecto, Martín. Creo que a Martín le quedó claro la explicación. Entonces, Martín, tú eres Martín Durán, ¿cierto? Sí, señor. ¿En qué grupo estás? Ahorita no me Bueno, no sé importa, yo paso el dato. Te ganaste 10 puntos, yo se lo paso al director para que lo tenga en cuenta, ¿viste? Bueno, profe, muchas Ok, gracias. bueno, entonces más adelante hacemos otra pregunta para que participen, pues. Bueno, entonces ahora voy a explicar lo que es un diagrama de flujo brevemente para que ustedes tengan esa claridad y no vayan a hacer esos aportes que he revisado, que me mandan unos diagramas diferentes. Entonces, básicamente, ¿qué son? ¿Cuáles son sus características? Y un ejercicio rapidito. Cuando les hablen de flujograma es lo mismo que un diagrama de flujo. Entonces, por lo general son herramientas que se utilizan para representar una secuencia de actividades a través de símbolos gráficos, simplemente. Existen, obviamente, unos símbolos precisos para hacer los diagramas de flujo de manera vertical, que son los que utilizamos nosotros normalmente en programación, acá en ingeniería, y que o sea, antes de nosotros hacer un código realmente, hacemos un diagrama de flujo o un pseudocódigo que nos permita posteriormente generar el código de lo que queremos hacer. Entonces, acá tenemos cuáles son las características. Sirve para la comprensión de los procesos. En este caso vamos a comprender todo el proceso de ese algoritmo que ya está hecho a través de un diagrama de flujo. Sirve como un estándar para la ejecución de procesos, demuestra la secuencia en un orden lógico de esas interacciones de las actividades que están dentro del proceso. Puede ser utilizado para encontrar fallas en un proceso. En fin,
tiene otras características que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Y su forma es más o menos así como la que están viendo. Aquí tenemos procesos, tenemos condicionales, procesos. Existen también estos que están acá para mostrar en pantalla. Bueno, esto es más, un poco más de lo mismo. Describen procesos, estudiar, planificar, comunicar procesos. Sobre todo va enfocado al tema de procesos. Hay unas flechas que indican el sentido y el orden lógico en el que se van ejecutando esos procesos. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de sus usos, se utiliza para documentar y analizar un proceso, estandarizar procesos, comunicar procesos. Y miren que todo es casi todo para el tema de procesos. Y acá también el tema de identificación de problemas. Entonces, acá hay un poco de lo que es el propósito, el orden de las actividades. Esto sería como una secuencia. Ustedes primero buscan un marco teórico para delimitar, definen las prioridades, hacen una información muy breve, muy sintética de cada proceso, de cada decisión, de cada dato. Construyen a mano o de manera digital. Acá se les propone que utilicen Lucidchart o el que ustedes quieran. Ahí pues ya no vamos a llegar en esas especificidades. Profe, Y al qué pena, final se evalúa un resultado. una consulta. Acá, Estas diapositivas usted las puede pasar. Dígame. Estas diapositivas usted las puede pasar. Las que Sí, estamos sí, claro, trabajando. por supuesto, no hay problema. La tenía. Listo, gracias. Yo les paso un PDF y para que las tengan. Acá van a encontrar algunos símbolos que normalmente se utilizan para hacer los diagramas de flujo. Siempre que se va a iniciar un diagrama de flujo, van a encontrar un óvalo. Siempre eso es inicio y final de un diagrama de flujo. Indica inicio y fin de un proceso. Los procesos indica cada actividad que necesita ser ejecutada. Un rectángulo, por ejemplo, voy a tomar agua, que es un proceso, puede ir dentro de una caja, ¿cierto? Si yo voy para el trabajo, ¿cuáles serían como las actividades que uno realiza generalmente para ir al trabajo? Entonces yo me levanto, ¿cierto? Me baño, eso es otro proceso, desayuno, miro para ver si me voy en moto, si me voy en carro, si me voy en transporte público, eso es otro proceso. Al final llego al trabajo y entre cada una de esas cajitas de proceso hice un algoritmo de cómo ir al trabajo. El algoritmo puede, estos diagramas de flujo pueden ir desde el detalle más específico o desde lo más genérico. Por lo general es más genérico, o sea, así como les acabo de hacer el ejemplo de cómo ir al trabajo. Yo pude haber metido muchas más cosas, por ejemplo, si meto un condicional, si me voy en la moto, tengo que revisar si tengo los papeles en regla, si tengo licencia, si tengo casco, si la moto no está pichada, si tiene gasolina. Entonces, ahí van muchas especificidades dentro de un proceso que ya depende de cada quien cómo lo quiere presentar. Entonces, estos son los condicionales. Un rombo siempre va a ser de decisión. Como les comentaba ahorita, las flechas van a indicar la dirección del flujo hacia dónde se dirige ese proceso, ¿cierto? Documentos utilizados en el proceso, indica una espera, indica un flujograma continúa. Cuando no nos alcanza una hoja, utilizamos este círculo, le ponemos un número y lo continuamos en otra hoja. Y eso indica que ahí continúa nuestro diagrama de flujo. Este sería acá tenemos el de decisión, acá tenemos entrada y salida. Miren que es como este que está aquí, no es un rectángulo propiamente, sino que está inclinado hacia un lado, ¿cierto? Acá tenemos bases de datos, referencias. Por lo general ustedes van a utilizar el de decisión, el de proceso, van a utilizar entrada o salida. Fíjense que ustedes tienen 4 entradas, las pueden utilizar acá. Se recibe tal parámetro por el usuario, tal parámetro por el usuario, pueden utilizar este. Las flechas de flujo, bueno, anyway. Para que tengan en cuenta, porque casualmente como esto que ustedes están viendo aquí fue lo que me mandaron. Esos son diagramas de flujo, pero son en temas de operaciones, de montaje, diagramas de flujo, de arreglo físico, pero lo que utilizamos normalmente para programar, para generar código, son los arreglos verticales, que son los que les acabo de explicar. Entonces, no vayan a enviar, por favor, un diagrama de flujo de esta forma, sino que sea un arreglo vertical, que es el que normalmente utilizamos en ingeniería, que es afín a nosotros, la ingeniería electrónica, telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con programación. Entonces,
Al final ustedes están programando, se está programando el código para calcular la distorsión armónica total y hay que ser consecuente con eso. Acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a buscar un espacio en un parqueadero para aparcar. Entonces, por ejemplo, tenemos un inicio. El primer proceso que encontramos es buscar el espacio del parqueadero, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿hay lugar? Si no hay lugar, seguimos buscando, ¿cierto? Aquí está el feedback aquí realimentado. Y si hay, simplemente me estaciono. Y como yo ahorita les decía que un mismo proceso puede estar más documentado, aquí tienen un ejemplo, el mismo ejemplo. Ahora bien, acá tengo el inicio. Voy a buscar espacio en el parqueadero. Aquí miren que tengo un bloque que se llama avanzar en la búsqueda. Tengo un condicional que me dice que si encontró o no encontró el lugar. Si se encontró el lugar, es una pregunta. Entonces, si sí o si no, solamente tiene dos opciones. Entonces, si sí, simplemente estaciono y se acaba el proceso. Pero si no, yo puedo consultar al administrador por si hay disponibilidad. Si hay espacio libre, simplemente avanzo en la búsqueda y miro si encuentro el lugar y estaciono y finalizo. Pero si no, definitivamente, entonces abandono el lugar y finaliza el proceso. Entonces, mírense que tenemos un mismo ejemplo con diferentes procesos. Uno tiene más especificidades que el otro. Uno no quiere decir que esté más bueno que otro, tiene más información, documenta más. El otro es más genérico. Ustedes deciden cómo lo quieren presentar, pero tiene que ir de esta forma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor, muy claro. Autor, claro. No, señor. Ok, perfecto. Me alegra que quede esta parte clara porque es un punto del trabajo y quiero que empiecen a hacer las cosas bien porque ya por enésima vez les comento de que me mandaron otros diagramas diferentes y pues le hice las correcciones y quise incluirlo acá. ¿Qué no es un diagrama de flujo? Esto que están viendo ustedes aquí. Este que está aquí se llama diagrama de bloques, que también es un tipo de diagrama. Y miren que todos son cuadritos, o sea, no lo diferencia nada, inclusive no tienen ni flecha. Entonces, aquí tienen un inicio, concepto del dispositivo, determinación. Esto es un diagrama de bloques. Y puede que exista que primero esto, segundo esto, tercero esto. Pero miren que, por ejemplo, acá tenemos una comparación de lo que no es y lo que sí puede ser. Acá, por ejemplo, definición del dispositivo, diseño del plano electrónico, si es funcional, miren. Entonces, para que tengan en cuenta y pues les quede claro ese asunto, acá tenemos otro ejemplo. Acá miren que ¿se acuerdan del círculo que yo les dije que era como para unir cuando no nos alcanzaba? Entonces miren, por ejemplo, aquí, que este 1 uniría a este proceso de acá, que cuando dice sector de ingeniería de calidad, analiza el producto, si no lo aprobó, pasa entonces acá, sector de recuperación lo desecha y final. Entonces fíjense que también pueden utilizar estos elementos, estos símbolos dentro de la construcción del diagrama de flujo. Lucidchart es una herramienta. Ustedes tienen la suite ¿cómo se llama? De Team. Acá, por ejemplo, cuando ustedes entran a Team, ustedes pueden acceder aquí, por aquí, mira, aquí está Lucidchart. Ustedes entran a Lucidchart y ustedes pueden, con la cuenta de Google o con la cuenta institucional, simplemente autenticarse o dar los permisos. Yo, por ejemplo, aquí le di los permisos desde Google. Y acá, por ejemplo, ustedes entran, la ventaja de Lucidchart, y pueden utilizar el que ustedes quieran realmente. O sea, no es camisa de fuerza que utilicen Lucidchart, sino que es una herramienta que tienen disponible con la universidad. Y la pueden utilizar y es facilita de utilizar. Ustedes cuando una vez se autentiquen y hagan todo el ejercicio, ustedes simplemente aquí tienen pues todos los elementos y simplemente es arrastrar, darle doble clic y colocar el nombre como arranca. Si quieren colocar, por ejemplo, un condicional, si quieren colocar otro procesito por acá. La forma correcta es que ustedes, por ejemplo, ponen su flechita aquí. Acá, por ejemplo, ustedes pueden llegar acá ponen la decisión, acá ponen la pregunta que ustedes quieren preguntar. Aquí colocan el proceso. Esto va a tener un sí o un no. Entonces, colocan los procesos respectivos. Por ejemplo, este que está aquí es el yes. Y este que está por acá, digamos que este que está por aquí, seguramente me va a sacar el not.
Y ahí puedo ir haciendo mi diagrama de flujo. Al final, simplemente, digamos que este es mi diagrama, yo lo puedo copiar. Vamos a hacer el ejercicio, a ver. Y documento de Word. Que, por ejemplo, aquí, vamos a ver. Ahí solamente lo seleccioné, vamos a ver si lo pega. Y tarán, aquí está. Se ve bien bonito. Entonces, es una invitación simplemente si la quieren utilizar. Si no, utilicen la que ustedes quieran. Pueden utilizar inclusive Word. Word también les permite hacer. Tienen una suite para eso. En fin, anyway. Segundo punto. Queda claro qué tienen que hacer. Sí, señor. Señor. ¿Alguna Digamos, pregunta? el diagrama de flujo que Sí, vimos profe. al principio, ese es como el principio de funcionamiento de un modulador, ¿cierto? De un inversor. Esa es como la que controla los disparos hacia las compuertas Así, de los, así ¿cierto? es. Hacia puente H. Así es. Así va a Ok. ser. Así va a Entonces esa es ser. como la parte más importante, digamos, como para uno arrancar. Ajá, sí. Y por eso es que es importante que ustedes hagan una buena selección de los índices de modulación y de los índices que son van a ser los de diseño suyo. O sea, aquí no vamos a encontrar diseños parecidos. Porque en este punto que viene, vamos a mirar que ustedes tienen que hacer toda una exploración. Entonces, como ya quedó claro este punto, vamos a revisar, permítanme acá, este punto, el 1.3. Dice, determinación de los parámetros de diseño del inversor, MA y MF, modulación, índice de modulación de amplitud, índice de modulación de frecuencia, y el voltaje pico de la señal sinusoidal. Dice, en el cuadro 1, cada estudiante debe diligenciar la siguiente tabla con al menos para 15 conjuntos de parámetros. Miren que aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 15. Aquí ustedes van a elegir valores de MA y de MF que estén dentro del intervalo de diseño. La pregunta que voy a hacer da puntos y Martín, ¿puedes bajar la mano? Quien me conteste esta primera pregunta se va a ganar 10 puntos. Lo he dicho, creo que en algún momento de la reunión lo dije. ¿Entre qué valores, entre qué valores, perdón, se recomienda para el índice de modulación de amplitud? Alguien que me levante la mano. Voy a ver quién la levantó de primero. Permítanme un segundo. Yo, vamos a ver. Dame un segundo, que esto por acá. Bueno, la primera persona que levantó, si contesta bien, se llama Roger Fabio Amaya. Roger, coméntanos. Sí, buenas noches. El valor debe estar entre 11 y 21 en números impares. Índice de modulación de amplitud. Ok. Bueno. El segundo que contestó, esa no es la respuesta correcta. Y ya aclaramos. El segundo que alzó la mano fue Gustavo Adolfo. Hola, doctor, buenas noches. Entre 0.7 y 0.9 es lo recomendado. Así es. Bueno, entonces, como ya Gustavo, apellido de Gustavo es González. González. 10 puntos. Resulta de que esos valores del índice de modulación de amplitud tienen que estar entre 0.7 y 0.9. Y aquí voy a hacer otra pregunta porque también lo comenté. Pueden bajar las manos, por favor. Y la siguiente pregunta, bájenlas, por favor, también va a dar puntos. Los que ya ganaron no participan. Roger, por favor, bajan la mano, por favor, para que puedas participar. Ok. ¿Por qué el valor de MA, que es el índice de modulación de amplitud, no puede ser mayor que 1? Quien sepa la respuesta, levante la mano.
Martín, ya tú tienes 10 puntos, Martín. Así que estás fuera de concurso. Pero Roger levantó la mano, o sea que Roger tiene la oportunidad ahora de contestar y ganarse 10 puntos. Roger, cuéntame, o coméntanos a todos. Profe, ¿Qué pasa? no es que se aumenta demasiado la THD. Se sale, pues se distorsiona mucho la señal. No, alguien más. Es una palabra muy específica que yo la comenté. A ver, Roger fue que habló, ¿cierto? Entonces, aquí tengo a Jesús. Jesús Enoch Aristizábal, creo que es el apellido. Jesús, Sí, sí, sí. cuéntanos, Jesús. Pues ya también, bueno, es porque nos da un armónico impar, ¿fue que dijo usted? Ah, no, par, que tiene que darnos armónicos impares. No, no, tampoco. No. Sigue Héctor. Cuéntame, Héctor. Hay un segundo que había tenido problemas con el micrófono. Bueno, creo que es la señal modulada, si tiene una amplitud mayor que la señal portadora, pues no es posible simplificar esa señal moduladora, algo así, por encima de la original. No, yo lo expliqué cuando estaba explicando las gráficas. Bueno, todavía quedan dos. Yo creo que va a terminar Bradley Silvia. Buenas noches. Si no Silva. estoy mal, no puede ser mayor a 1 por el tema de la distorsión. O sea, para evitar la distorsión. O sea, me imagino que es No, por eso. es otro concepto. Es otro concepto. A ver, Héctor José Moreno. Creo que ya Héctor había hablado. Sí, señor. Bueno, nos queda Julián. Buenas noches, tutor. Sí, señor. Sí, señor, No puede cuéntame. ser mayor que 1. Tengo entendido que es por lo que la frecuencia aumenta, ¿no? No, Provoca no una precisamente. mayor frecuencia en la señal. Eso es lo que tengo yo claro. Recuerden que cuando yo les estaba explicando la gráfica de la señal triangular, casualmente ese valor, cuando se va a calcular, ahora vamos a ver la fórmula, el valor de la triangular tiene que ser ligeramente superior a las dos señales seno A y seno B. Y eso se da por una razón específica. Entonces, creo que ya todos participaron. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Johnny y continuamos y lo vamos a ver entonces. Si Johnny no contesta, entonces ya les explico. Debe ser porque cuando se da al final se restan para que dé 1 o 0. No. Bueno, entonces ahora yo Bueno, les voy a profe, explicar. ¿Sí? No es para... si quiere yo le digo para allá. equipos de transmisión. ¿Quién está hablando? Espéreme. Martín. Ah, Martín. Ya me acordé yo por Martín, qué era, pero a ver, bueno. ilústranos, Martín. Bueno, yo pienso que lo que usted dijo fue que si eso pasa, pues el sistema queda sobremodulado. Así es. Efectivamente es eso. Hay una sobremodulación. Entonces, es importante que tengan claro que esos parámetros deben quedar entre 0.7 y 0.9, que son los valores que se indican. Si se pasa de 1, hay una sobremodulación y es un problema de diseño. Entonces, de hecho, ustedes cuando estén probando, háganlo. La invitación es a que lo hagan. Prueben qué pasa cuando colocan 1, cuando colocan 1.5, 1.2, 1.3, 1.4, 2, para que vean qué pasa y revisen las gráficas también, porque la gráfica les va a dar a ustedes, les va a mostrar qué está pasando y se nos va a perder información con el tema de la sobremodulación. Entonces, ya llegando nuevamente al punto 1.3, ustedes van a coger ese código que tienen ya, que ya documentaron, ¿cierto? Y van a hacer muchas ejecuciones. Por ejemplo, yo puedo decir que este primer valor va a ser 0.75. Voy a tener una MF, como nos decía Gustavo,
nos aclaró acá fue Gustavo, ¿cierto, Gustavo? Que tenía que estar entre qué valores, Gustavo? 0.7 y 0.9. No, ya, el índice de modulación de frecuencia. Ah, bueno, eso fue otro compañero, pero está entre 11 y 21 o... Exactamente. ¿Y por qué tiene que ser impar? A ver, esa pregunta tiene puntos. Es para que se eliminen las frecuencias pares. Así es, muy bien. Ah, pero Gustavo ya tenía puntos, ¿cierto, Gustavo? Sí. Sí, señor, ya tenía. Ok, perfecto. Efectivamente es para eso. Entonces, nada más nos quedarían los impares, prácticamente se elimina la mitad de la distorsión, eliminando los pares. Entonces, eso es importante, esos conceptos es importante que ustedes los tengan claros porque son conceptos de diseño. Entonces, acá ustedes van a hacer esa experimentación y van a encontrar valores. Por ejemplo, aquí prueban 0.75 con un valor de 11. Acá pueden probar 3 de 0.75, 3 de 0.84, 3 de 0.9, 3 de 0.82, 3 de 0.8. Y acá van probando y van jugando y van mirando. Bueno, acá el valor de la señal de control. Ese valor tiene que estar entre 3 y 5 voltios. Son señales pequeñas, no queremos tener potencia ni gasto acá de energía. Se utilizan señales de 3 a 5 voltios. Y ustedes acá, el valor de la THD, más o menos bueno, o sea, que con esos valores les puede estar llegando en el rango de 1.3, 1.4. Ya. Si se acerca a 1, no es tan bueno. O sea, bueno, son menos, los valores son negativos. Entre más negativo va a ser mucho mejor, pero con los valores de ajuste que tenemos entre MA y MF, esos valores van a estar muy ajustados y lo más bajito que van a encontrar va a ser de menos 1.40 y algo. Ya, yo en las ejecuciones que yo hice, lo más bajito que encontré fue eso. Pero si encuentran uno mucho más bajito con esos parámetros de diseño, respetando que el MA esté entre 0.7 y 0.9 y que el MF esté entre el índice de frecuencia, de modulación de frecuencia esté entre 11 y 21, siendo un valor impar, entonces ese va a ser el valor que ustedes utilicen. Entonces aquí se proponen 15, pero realmente yo sé que van a ser mucho más de 15. Y la idea es que encuentren un buen valor. Que encuentren un valor de 1.3, de 1.4, son valores buenos. ¿Listo? Acá, todos estos valores van a cambiar porque en esta experimentación, como les comentaba, cada uno de ustedes piensa diferente. Y si viene un diseño completico, créanme que uno cuando está revisando, a uno se le quedan los valores de ustedes. Hoy casualmente estaba haciendo un ejercicio y me mandaron 2 trabajos iguales. No sé si lo sacaron de internet porque tenían prácticamente lo mismo, pero entonces les hice la salvedad a los estudiantes de que en este ejercicio de subirlo al foro, uno se los perdona, pero ya cuando lo manden a evaluación, ahí sí a uno no perdona un plagio. Entonces uno le da la recomendación, mire, haga su trabajo usted mismo, estos valores de diseño van a ser únicos para usted, experimenten, o sea, aprovechen el código, aprovechen que no tienen que hacer código, tienen el código que pueden experimentar. Entonces, 1.3 tiene también un puntico que se les está olvidando en la guía de actividad. De hecho, les voy a mostrar la guía, aquí en la guía, porque a veces no sé qué es lo que pasa. Este cuadro número 2, este que está aquí, ese que está allá, están diligenciando esta tabla, ¿cierto? Diligencian esta tabla. Esta tabla que está aquí, que tiene el índice de modulación que ustedes seleccionaron, el índice de modulación de frecuencia que ustedes seleccionaron, el voltaje pico de control, que son los valores que están aquí, ¿cierto? Los que ustedes encuentren, y el valor de la distorsión armónico total, el mejor valor que ustedes pudieron tener. Entonces ya yo les dije más o menos cuáles podrían ser buenos valores. Profe, consulta y qué pena. O sea, usted nos dijo como tal que los mejores valores están entre 1.3 y 1.4, sin embargo, menos 1.3 y menos 1.4, sin embargo, entre ese rango, ¿cuál sería como tal el mejor valor y que se acerque a menos 1.4? Sí, entre más lejos del cero, mejor.
Porque Ok. estamos hablando de una escala logarítmica. Ok, listo, profe. Profesor, y ahí en esos valores uno da cuántos decimales le puede uno colocar ahí, digamos, 0.70 y... No, con dos decimales, 70. Por ejemplo, yo podría colocar 0.75 y probar con un índice de modulación ¿cómo es que se llama? De 15. Y como ya yo seleccioné mi voltaje, el que no va a cambiar es mi voltaje pico porque yo lo selecciono de una vez. Yo digo, voy a trabajar con 3 voltios o voy a trabajar con 5 voltios. Entonces los que yo termino modificando realmente son estos dos, porque ya yo selecciono este. Y el valor que tendría acá sería el valor de la distorsión. Es decir, mi voltaje sinusoidal aquí va a ser el mismo en todo. Si yo digo que es 3 en todo. Pero aquí sí va a variar, aquí va a variar y el resultado va a variar. Y los decimales, así como te digo, o sea, tú empiezas a experimentar y vas mirando los valores de la THD. Por ejemplo, mira, si yo tengo el código acá, vamos a hacer un ejercicio. Miren que yo aquí coloqué un valor de 0.75 y de 0 y de 11, ¿cierto? Y me dio una distorsión de menos 1.42, que es muy buena. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar, vamos a hacer un ejercicio. Hagámoslo aquí, que este es el ejercicio que ustedes van a hacer. Entonces, entremos al código, le damos run. Y voy a colocarle la de frecuencia, siempre va a ser la misma, 60 Hz. Ahora, díganme un índice de modulación el que ustedes quieran. 0.8. 0.8. Regálenme un índice de modulación de frecuencia. 13. 12. ¿Quién dijo 12? 12, profe. ¿No? Bueno. 13, profe. 13 porque tiene que ser impar. Eso. No se les olvide eso. Sí, recuerden que los impares se utilizan estratégicamente para que se eliminen los armónicos pares. Y se va a terminar eliminando la mitad de la distorsión con los impares. Si colocas un par, vas a tener problemas, muchos problemas. Entonces, la recomendación es de 11 a 21 que sean impares. Es bueno que haya pasado porque de pronto llegan estudiantes y no tienen esas claridades y cuando van a ver su diseño, ¡ay, esta línea qué fue! Si quieren, prueben, se van a dar cuenta. Entonces, me dijeron que 13 y vamos a comparar. El mismo valor de voltaje que yo había colocado, que era 3 voltios, al igual no lo va a afectar. Entonces, fíjense que, se me cerró, pero yo alcancé a ver que era menos 1.3. Aquí pasó algo. Vamos a tirarlo otra vez, 60 Hz, 0.8, 13 y 3 voltios. A ver, menos 1.3. ¿Cuál era mejor? ¿El primero que les había mostrado o este que ustedes comentaron? El primero. Exactamente. Entonces, hagamos otra experimentación para que vean cómo va cambiando este. Y fíjense en algo, que cuando, aquí donde se ven las tres, que la triangular por lo general debe estar por encima del valor de estas dos sinusoidales. Si yo, por ejemplo, vamos a colocar aquí, vamos a cometer un error aquí. Y esto lo hacen ustedes y lo revisan. Vamos a ver acá, home, aquí play. Denme otros valores. Recuerden, 60 Hz para esta actividad, para este proyecto. Índice de modulación de amplitud, regálenme un índice de modulación de amplitud. Profe, es que 0.6, yo vi en unas bibliografías que decía que el módulo de amplitud empezaba en 0.6 a 1.0, pero no la tengo en este momento, pero la anoté porque me llamó la atención. Sí, hay algunos autores que hacen esas recomendaciones, pero de un 70% de la señal a un 90% está bien. Llegarlo de pronto a 1 estaría prácticamente a ras de una sobremodulación, entonces no lo recomendaría. Entonces mejor lo hacemos en ese intervalo y ahí tienen muchas opciones para ustedes elegir una buena THD. Entonces, fíjense por ejemplo, que si yo, por ejemplo, coloco un índice de 1.2, digamos, y coloquemos un índice de modulación de frecuencia de 13,
Y acá, por ejemplo, lo mismo es 3 voltios. Entonces, vamos a ver. Ah, no me lo lanzó. Tiene un error otra vez. 60 Hz. Acá teníamos 1.2 que sería una sobremodulación. Acá tendríamos nosotros un 3 voltios. Vamos a ver algo acá en la gráfica de qué ocurre. Miren, acá está menos 1.07. De cuando se crean las gráficas, miren, por ejemplo, en esta última gráfica que aquí ya se perdió señal. O sea, aquí ya, miren esta diferencia. Esto que está aquí, no, ya no viene con los pulsos como veníamos ahorita. Aquí ya esto es una señal prácticamente cuadrada. Acá, por ejemplo, acá está la señal seno A, acá está la señal triangular, la amplitud. Bueno, quiero que se den cuenta ustedes ahí. ¿Qué notan de esa gráfica? Ahí sobre Que la señal triangular está por debajo de la senoidal. Exactamente. Y miren que al momento de yo colocar eso, entonces miren que ya yo no voy a poder hacer una comparación bien. Ya. Entonces, a medida que se aumenta ese valor de MA, lo hice intencional para que se dieran cuenta qué está pasando. Miren que ya no va a haber un muestreo bien. Se le llama sobremodulación. Entonces, se pierde información. ¿Y antes se termina perdiendo esa información? Miren que acá al final, ¿cómo quedaba? En el pico de la señal. Claro, porque no se pudo muestrear. Ahí está el problema. Miren acá lo mismo, ¿ves? ¿Cierto? Miren acá lo mismo. El mismo problema. Y miren aquí está el problema. No pudimos hacer la comparación. Siempre fue mayor la azul. Siempre fue mayor la verde. Entonces, ligeramente, si ya se dieron cuenta que cuando yo modifico el valor del índice de modulación de amplitud, algo pasó en esa gráfica, algo pasó con esa diente de sierra. Y eso me generó un problema en el diseño. ¿Sí se dieron cuenta? Ahora, Sí, señor. vamos a tirar un último dato, pero valores que dentro de las recomendaciones. Pero primero, que me genera, no sé por qué me genera error al momento de correrlo la primera vez. Pero bueno, 60 Hz, no se olviden. Y si se pone un valor par en el índice de frecuencia, entonces, ¿cómo quedaría? Por el concepto, lo podemos hacer, pero por el concepto de transformadas de Fourier, vas a tener problemas con los armónicos. En el dominio de la frecuencia, tú vas a ver el espejo, vas a ver tanto la señal, o sea, vas a ver muchas flechitas que son las señales, tanto las pares como las impares. Aquí de pronto no lo vamos a ver, pero vamos a hacer ejercicio. Entonces, por ejemplo, es una cuestión conceptual ese ejercicio, teniendo en cuenta tratamiento de señales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa acá. Acá de pronto sería un MA de 0.8 y vamos a colocar 912, que sabemos que ya tenemos ese problema con la frecuencia, con los armónicos. Colocamos los 3 voltios y acá de pronto no vamos a ver problemas. Mira, acá se puso de menos 1.40, pero ya tú sabes conceptualmente que tienes un problema de armónico y al final eso va a ser una distorsión, o sea, vas a tener un problema en el funcionamiento. Mucha potencia reactiva, se pueden estar disparando la caja de breque, en fin. Entonces, acá había dado un muy buen valor me dio menos 1.4. No lo alcanzamos a bajar, vamos a tirarlo otra vez. Pero ya tú sabes que vas a tener ese problema. 60, media de 0.8. En este caso, que ya saben, no lo hagan así. Ya saben por qué no lo van a hacer así. Miren, le dio un valor de menos 1.44, le dio bien, chévere. Ya tú sabes. De derecha ya tú sabes que tienes ese problema. La señal se ve bien acá, al parecer se ve bien. Acá no estamos haciendo un análisis espectral en el dominio de la frecuencia, por eso no vamos a ver los armónicos. Acá vamos a ver las señales, mira. Ver las señales muy bien, chévere, bacano, ¿cierto? Aquí se ve todo bien, todo se ve bien. Pero
ya tú sabes que tienes problemas con los armónicos en el dominio de la frecuencia y tu sistema va a funcionar muy mal. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y lo otro, un último valor. Yo quería probar un último valor, pero bueno, deben un valor de, ya saben, 60 Hz, un valorcito cualquiera. Este que está dando bien, profe, 0.94. Voy a dejarlo en 0.94, a ver. Ajá. 17 y 3 voltios pico. 3 voltios. Encima de menos 1.4. Menos 1.40 dio. Entonces, ahí estamos pasados un poquitico del 0.9. Se puede utilizar, pero si nos ceñimos a la recomendación, hasta 0.9. Encuentren esos valores hasta 0.9, ahí ese 0.94 quizás sí se puede usar. Y les recomiendo que cuando estén haciendo ese ejercicio, miren si efectivamente afecta el tema de los voltajes, si afecta el tema de la frecuencia. A esa THD, hagan ese ejercicio. Entonces, esa es la recomendación para este punto. Entonces, ¿este punto llega hasta dónde? Este punto llega hasta diligenciar exactamente el punto, esto que está aquí. Aquí no lo tengo. Aquí. Diligencian esto, desarrollan esto, que esto simplemente es una operación matemática. Voltaje pico triangular. Voltaje pico de la señal sinusoidal, ¿cierto? Sobre MA. Y acá, frecuencia triangular es igual a MF, ¿cierto? Que este valor ya lo tengo, este valor ya lo tengo, por eso es que la amplitud de la triangular se afecta, ¿cierto? Y en este caso sería multiplicado por la frecuencia de la sinusoidal, que es la frecuencia de este que está acá. Profe, eso lo tendríamos que resolver, esto lo tenemos que resolver con los valores que ya escogemos de la tabla después de que Sí, sí, claro, completamente. O sea, es que mira que es consecuente, mira que es consecuente. Acá hacemos experimentación. Exacto. Luego acá ya seleccionamos. Y acá con lo que seleccionamos calculamos. Y, ojo, responder esta pregunta. Tampoco le están dando respuesta. Los aportes que me han mandado no han dado respuesta a esta pregunta. Entonces, no se les olvide. Punto 1, punto 3, hasta aquí queda solucionado. ¿Alguna pregunta? En ese cuadro de la 1.3, profesor, colocamos, digamos, los valores de MEA y MF del que mejor TH nos dio, ¿cierto? De los 15 valores, ahí colocamos el que nos dio mejor. O sea, aquí es experimentación. Tú eliges los valores aquí. Tú puedes experimentar con muchos más, realmente. Y colocar aquí los que mejores te dieron. Lo puedes hacer. Ya. Cada estudiante llena 15, ¿cierto? Recuerden, cada estudiante hace todo junto. O sea, cada estudiante hace su ejercicio porque tengan en cuenta, miren, estudiante 1 tiene el 1.1 que ya lo expliqué, el 1.2, el 1.3, el 1.4 y el 1.5. Y luego arranca el mismo estudiante, el siguiente estudiante con lo mismo. O sea, prácticamente es una actividad individual. Que hay unos aspectos colaborativos en la entrega de trabajo, sí los hay. Y que hay unos roles que ustedes pueden ejecutar para que puedan entregar sus trabajos a tiempo, sí los hay. Entonces, pero el grueso de la actividad prácticamente es individual. Y no se van a aparecer los diseños el uno con el otro, por lo que ya explicamos. Voy a explicar esa tablita, esa. Después de que hagamos la de los 15, entonces llenamos esto, ¿ok? Ajá. Sí, así. Diligencian esto. Ya aquí simplemente es lo mejor. Si la TH mejor que yo tuve fue de menos 1.4, ya yo sé que yo tuve que haber elegido una modulación, un índice de modulación de amplitud y uno de frecuencia. Porque siempre va a variar dependiendo de lo que cambie aquí. Y el voltaje de control que ustedes elijan, de 3 a 5 voltios. ¿Sí queda claro? Sí, señor.
El voltaje Ok. de control es el que no cambia, ¿cierto, profe? Agarramos el mismo para todos los valores, de hecho. Ah, no, eso no cambia, claro. El que tú decidas, ese es para todos aquí. Si yo digo que es 3.5 pego aquí hasta acá abajo. Profe, y ahí es recomendable utilizar más de un decimal como tal, o sea, 3.75 o 3.80 Experimenten, o... experimenten. La invitación es a que experimenten y si encuentran un valor que les dé mejor, pongan ese. Listo. Listo. Ahora bien, listo. Bueno, este punto ya es un poquito más, un punto que tiene que ver con la capacidad de análisis de ustedes frente a el artículo científico que también se les compartió en el foro. Dice, expliquen un texto entre 150 y 200 palabras. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esto les va a permitir, o sea, nos permite ver la capacidad de síntesis que ustedes tienen, que es y la capacidad de análisis que ustedes tienen. Entonces, nosotros cuando queremos ver cuántas palabras seleccionamos y acá abajo nos dice cuántas palabras tiene. Así que sean muy precisos con el valor, no se pasen, quédense dentro del valor y ajusten su capacidad de síntesis hasta él. El procedimiento que se llevó a cabo para la construcción del inversor SPWM monofásico de 60 Hz, de acuerdo con lo que expresa el artículo de González Sáenz, modulador por anchura de pulso. Y acá, pues, ese artículo a ustedes se les comparte. Ese artículo a ustedes se les compartió por acá, por... ¿Dónde voy? Acá. Y está también, obviamente, está en las, ¿cómo se llama? En las referencias bibliográficas. Pero fíjense que aquí, por ejemplo, si ingresamos a lo que ustedes lo lean, van a tener una idea muy, muy amplia de lo que vamos a trabajar en todo el curso. Porque acá ya él empieza a explicar, acá tiene un resumen que utilizaron, acá pues el abstract, el resumen, acá ya tiene una introducción, luego va explicando y ustedes van interiorizando todo el proceso de la creación de un SPWM, de un inversor monofásico. En este caso ya van mirando, y aquí les va explicando. Y ustedes van a hacer una explicación en 200 palabras, como mucho, 350, de qué fue lo que hicieron aquí, qué métodos utilizaron, qué compararon, cómo hicieron, qué dispositivos utilizaron. O sea, sobre todo si se van a la parte de método, les explica cómo lo hicieron. Y eso les va a dar una idea muy amplia del proyecto que están trabajando acá en electrónica de potencia. En este orden de ideas, ustedes van a hacer ¿cómo es que se llama? El procedimiento de síntesis de ese artículo científico. Ojo con esta nota, recuerde que no se trata de copiar y pegar los contenidos del artículo, pues esto sería un plagio. Debo primero leer la totalidad del artículo y luego hacer una redacción con sus propias palabras. Finalmente, ustedes hacen una conclusión argumentativa del trabajo desarrollado en la fase 1. Entonces, hasta aquí quedarían los aportes y así sería para cada uno de los estudiantes. Y esta es la plantilla que ustedes al final van a entregar. Pero es una pregunta. Dígame. En la plantilla tenemos una segunda tabla que habla de 18 voltios. ¿Ese parámetro es fijo? De diseño para todos. ¿Para todos? Sí, para todos, porque esta va a ser la etapa de control. O sea, ya después, en la siguiente fase, vamos a trabajar con el resto de elementos. Estos 18 voltios en DC serían el voltaje de entrada para el inversor. El voltaje de salida serían 100 voltios RMS, voltaje real. Y la potencia de salida son 100 vatios. Estos valores ya los vamos a utilizar después. Pero ahora mismo en el diseño solamente el alcance de esta fase es seleccionar el índice de modulación de frecuencia, índice de modulación de amplitud, con conocimiento de causa, el voltaje de pico con una muy buena distorsión armónica, para que el diseño más adelante quede excelente. ¿Queda claro? Sí, sí, señor. Sino que como es más comercial el 12 voltios, pensaba... Bueno, Ajá, sí, pero ya por temas de, ¿cómo es que se llama? De que las guías de actividades
para temas académicos se van cambiando para evitar que estudiantes repitan diseños. Entonces, se van cambiando valores. De hecho, ¿cómo se llama? En el periodo pasado, la frecuencia era de 120 Hz. Entonces, ya se hace más como por temas académicos, pero ya cuando tú vayas a un diseño, ya tú sabes, de acuerdo a lo comercial, qué es lo que vas a utilizar. Por eso son los parámetros, ¿cierto? Entiendo, gracias. Bueno, entonces, análisis de los artículos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Acá termina. Acá van las bibliografías. Y listo, o sea, ya lo que expliqué, cada uno de los estudiantes es lo que debe de hacer. Acá yo que tenía simplemente, pues para recordarles lo que era el índice de modulación de amplitud, que es el voltaje de control sobre el voltaje de la triangular, la LMA. Acá simplemente despejamos, que es el valor que tienen que calcular allá. Acá se le dan las recomendaciones. Para que trabaje en un rango lineal tiene que estar entre 0 y 1, ¿cierto? Cuando se cumple que MA es mayor que 1, hay una sobremodulación. Y los valores típicos, aquí no es MA, sino no es MA. Ah, sí, este es MA, perdón. Es de 0.7 a 0.9, así es. Acá no son 150 Hz, sino son 60 Hz. Ténganlo en cuenta. En la Acá, el voltaje que colocamos en la tabla es el triangular, el de control, perdón, ¿no? sí, el de control, recuerden, 3 voltios a 5 voltios. Ustedes lo eligen. Ok, señor. Ok. Acá, pues el concepto de la distorsión armónica lo explicaron en la webconferencia, muy bien que lo explicaron. Pues realmente relaciona lo que es la potencia contenida en las señales armónicas con relación a la potencia de la señal fundamental. Acá yo los invito también a que revisen la explicación que dio el profesor, porque se nos hace más largo el asunto, pero básicamente acá tenemos la fórmula. Acá normalmente se hace pues, el tema de un análisis de armónico. Y acá el tema de los logarítmicos, que entre más bajito, miren que entre más alejado del cero, más pequeño es. Entonces, por eso era que yo les decía que -3, -4, y aquí me preguntó que si era mejor -3 o -4. Entonces, la razón es porque está en base 10 logarítmica, y entre más alejado del cero va a ser mucho más pequeño el valor decimal. Acá, era para recordarles que el cuadro 2 tienen que hacerlo, el voltaje de la triangular, el voltaje pico de la sinusoidal, que recuerden que es la de control sobre MA, y acá la frecuencia senoidal, que es 60 Hz multiplicado por el MF calculado ustedes, este sobre 1, pues ya se sobreentiende que es una multiplicación. Los análisis, el análisis ya lo expliqué. La conclusión argumentativa, recuerden que no menos de 70 palabras. Recuerden esa parte. Nosotros ya les expliqué que simplemente seleccionamos y nos dice el número de palabras y vemos si cumple o no cumple, y revisamos obviamente que sea coherente con todo el ejercicio. Y básicamente esto era lo que tenía preparado para ustedes. ¿Alguna pregunta? No, profe, pues encargarle la presentación. Ok, Eso sí. perfecto. Entonces, en el mismo grupo de Team, yo les voy a compartir la presentación, se la comparto mañana, la convierto en PDF con la grabación, una vez que ya se suba la grabación, para que, y la grabación también se va a subir por el espacio. Hey, recuerden algo, el profesor, el director del curso, tiene un espacio muy chévere. Yo no sé si ustedes ya lo han visto, pero es importante que ustedes lo tengan claro. Les va a ser de mucha utilidad, y en el foro de noticias del curso, ustedes van a encontrar este hilo de foro que se llama programación de webconferencias y para talleres y grabaciones. Y acá ustedes, fíjense que aquí les va a aparecer miércoles 15 de febrero de 8 a 10 se hizo la fase 0. Aquí está la URL y aquí está la grabación. Ahora, acá está el componente práctico, pasó lo mismo. Viernes 24 de enero, especificaciones, webconferencia de la fase 1, aquí está.
CIPAS 1, aquí está, tutor Wilson Arrubla, URL, ahora él va a colocar la grabación aquí abajito. Yo le paso la grabación, la subimos a YouTube y después de eso ya ustedes pueden acceder. Aquí van a encontrar absolutamente todos esos recursos. Por eso se los muestro, por si no sabían que ya estaba. Ese foro está muy elegante y sáquenle jugo realmente para que puedan aprovechar y aprender mucho de las explicaciones que se dan en estos CIPAs y en la web conferencia. Entonces, básicamente, hoy asistieron, ¿qué? Yo vi 33, ahora hay 30. Voy a apuntarlo por acá para poder diligenciar eso. Porque pena, no deja todavía la asistencia diligencial. No va a dejar porque ya revisé y el enlace lo tengo que diligenciar soy yo con el número total de estudiantes, indicando el código del... entonces fue que no me percaté de eso y es que normalmente nosotros en los CIPAs anteriores, nosotros enviábamos un enlace que nos daban, que era a nivel nacional, y ustedes lo diligenciaban. Ahora cambiaron la dinámica. Ahora nosotros simplemente decimos el número de estudiantes y enviamos con el número del código y ya, pues, ya con eso creo que contaría el tema de los CIPAs. Pues chicos, les agradezco mucho su tiempo. Si tienen alguna pregunta antes de dar cierre a esta CIPA, con mucho gusto, y pues si no, damos por finalizado y pues, pues agradezco el hecho de que estén acá, de que hayan sacado de su tiempo, que hayan escuchado la información. El objetivo del CIPA era explicar punto a punto cada una de las actividades y cómo saber abordarlo y darle algunas indicaciones. Espero que haya sido de mucho conocimiento para ustedes, mucho aprendizaje y ya prácticamente pues hagan sus aportes en el foro para que los profesores vayan revisándolo, hagan lo oportuno, todavía están pues a tiempo de que nosotros lo podamos realimentar. Recuerde que los últimos 3 días nosotros no realimentamos, sino que es el momento en el que se consolida el trabajo. Que tengan esos detallitos tenganlo ustedes ahí recordándoselo a sus compañeros para que no vayan a tener problemas al final. La actividad realmente está muy sencilla, está muy chévere y disfruten este curso, que el curso está muy bien diseñado realmente. Entonces, si no hay preguntas, daré por finalizado. Yo le pasaré los datos Muchas gracias, al profe de los puntos que fueron Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, profe. Con todo Gracias, gusto. profe, que esté bien. Buenas noches. Que pase buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, compañeros.